Muy bien. Voy a deber un montón de iones que ustedes están viendo acá, que el hierro hubiera sido interesantísimo también desarrollarlo, pero considerando la escasez de tiempo que tenemos y que no haya sido porque no lo aprovechamos, sino que porque en realidad eh, el programa es muy extenso y normalmente solíamos hacer eh, una exposición y un elemento le tocaba a cada alumno, pero como en esta oportunidad no lo pudimos hacer y el libro tiene muy buenas fuentes, si alguna vez quieren volver a releer, ya van a estar en condiciones para hacer esa lectura. Hay cosas interesantísimas sobre todos estos que en realidad a mí siempre me da pena no desarrollar todo, ¿verdad? Pero, así como les digo, nuestro libro tiene muchísima información, difícil encontrar información con respecto a iones, pero tan bien explicado y el libro lo tiene, así que guárdenlo muy bien para cuando lo necesiten el día de mañana. En el caso del hierro, por ejemplo, les quería comentar que el hierro es un radical libre en el cerebro, no solamente participa en la formación de la hemoglobina y la mioglobina, sino que hay una reacción que se llama reacción de Fenton, que ocurre en el cerebro, en donde el hierro se convierte en un radical libre y ataca las neuronas. La acumulación de hierro como radical libre se encontró en el desarrollo del Alzheimer. O sea, en los pacientes que presentaban Alzheimer se había encontrado acumulación de hierro en el citosol. Por eso el hierro siempre está ligado a una proteína intracelular que se llama ferritina. Esa es una proteína que almacena hierro y evita que el hierro esté libre, solo, para evitar que se convierta, ¿verdad?, en un radical libre. En el caso del zinc, el zinc habíamos visto que estabiliza las estructuras de la insulina mediante una estructura clásica que se llama dedos de zinc y gracias a eso se evita que la insulina sea degradada por insulinasas del hígado y del riñón antes de cumplir su función. Por lo tanto, al zinc se le llama también factor preventor de la diabetes o el ion amigable de la diabetes porque estabiliza la insulina. La deficiencia de zinc puede producir disminución de la vida media de la insulina y por lo tanto también elevación de la glucosa en la sangre. El selenio es ayudante de la glutatión peroxidasa, que es la principal enzima antioxidante que se conoce. Y nosotros vimos la reacción de la glutatión peroxidasa, que lo que hace es neutralizar agua oxigenada y que normalmente se produce agua oxigenada para atacar la membrana de bacterias y virus. El flúor es el elemento más importante desde el punto de vista anticaries, es un excelente bactericida, también forma parte del hueso y de los dientes, por lo tanto, el consumo de flúor o el agua fluorada el agua debe contener flúor dentro de su estructura para favorecer el sustento de estas dos estructuras tan importantes. El yodo forma parte, ya sabemos, de las hormonas tiroideas y las hormonas tiroideas nos regulan todo el metabolismo. El magnesio forma parte de la clorofila, ¿verdad? Y el magnesio, al igual que el calcio, que el fósforo, al igual que el calcio, que el fósforo, el potasio, participan en la contracción muscular. Por lo tanto, el calambre no solo se debe a la deficiencia de potasio, sino también a la deficiencia de magnesio. Y calcio y fósforo, que trabajan de manera conjunta, son componentes exclusivos del hueso en forma de una estructura que se llama fosfato de calcio y el fósforo además es componente de todos los nucleótidos trifosfatos, o sea, del ATP, del GTP, del CTP, del UTP, es componente de los ácidos nucleicos, membrana. Luego sin el fósforo no podemos vivir porque no tenemos ATP. Sin UTP no podemos activar la glucosa. Acuérdense que la glucosa, para formar parte del glucógeno, lo hacía en forma de UTP glucosa. Entonces el fósforo tiene múltiples funciones. Donde hay calcio, hay fósforo.
En todos los alimentos que contienen calcio hay fósforo, entonces más o menos se aprovechan de manera conjunta. Al igual que donde hay sodio, siempre hay cloro, y ya sabemos nosotros que mediante la bomba sodio-potasio ATPasa hay un transporte invertido para el sodio principalmente. Es un replay rápido de por lo menos algo. Entonces empezamos nosotros con un grupo de iones que se llaman electrolitos. Los electrolitos incluyen al sodio, al potasio y al cloro. Los tres son responsables de varias funciones, entre ellas regular la presión arterial y mantener el volumen del líquido de agua dentro de los compartimentos. Sin estos iones, ¿verdad?, se producen desórdenes que vamos a ver inclusive que ponen en jaque nuestra vida. Bueno, la hipertensión es una de las causas más frecuentes del daño cardíaco. La hipertensión es una consecuencia de un desequilibrio en los niveles de sodio, potasio y cloro dentro del cuerpo. Entonces, el enemigo del corazón y del riñón es el sodio. Mantener a raya el sodio es cuidar del corazón. Pero vamos a ver que no solo del corazón, sino que también de la vaina de mielina, de la sustancia blanca del cerebro. Un poquito más adelante van a entender a qué me estoy refiriendo. El sodio es el principal cation extracelular, abunda fuera de las células, a diferencia del potasio que vive adentro. El sodio, junto con las proteínas, regula la presión sanguínea. Además, controla la cantidad de agua que hay en el interior de la célula, en el espacio intersticial y en el líquido intravascular. Cuando hay un desequilibrio de sodio en el cuerpo, ya empieza a acumularse el líquido en cualquiera de estos tres compartimientos. Si se acumula agua en el líquido intersticial, aparece el famoso edema. El edema es más frecuente en miembros inferiores, en las manos y debajo del párpado. Y eso se llama edema subpalpebral. Normalmente, cuando no se puede eliminar sodio porque hay un problema renal o porque hay una disminución del envío de sangre por parte del corazón al riñón, hay acumulación de agua y aparece el edema. La aparición de edema en el miembro inferior, ojo, la aparición de edema en el miembro inferior es uno de los signos más precoces de la insuficiencia cardíaca. Entonces, para tener en cuenta esa consideración. No decimos eso en la embarazada porque en la embarazada el bebé aplasta las arterias más importantes que envían la sangre hacia el miembro inferior. Entonces no hay una buena circulación sanguínea en el miembro inferior y por eso, pobrecito, se le hincha los pies. Pero de todas maneras, ella tiene que cerciorarse si no hay hipertensión de por medio. ¿En qué también participa el sodio? En los procesos de polarización y despolarización de la membrana, junto con el potasio y el calcio. Esta función comparte con esos iones. Acuérdense que en la membrana hay canales de calcio sensible a voltaje, canales de potasio sensible a voltaje y canales de sodio. Por lo tanto, esos iones son indispensables para mantener la integridad neuromuscular. Un adulto posee 60 miliequivalentes por kilogramo peso y eso equivale a 4.200, 6 por 7, 42, si el paciente tiene 70 kilogramos, y eso en gramos, en cristianos, ¿verdad? Por favor, eso significa 100 gramos. En nuestro cuerpo hay 100 gramos nomás de sodio. Miren la cantidad tan pequeña que existe. 55% está en el líquido extracelular y esto es algo muy nuevo. Hace poco se encontró que el sodio también era componente del hueso. Estabiliza las estructuras cristalinas del fosfato de calcio.
40% del sodio de nuestro cuerpo está en el hueso y además es un sodio no intercambiable. ¿Qué significa eso? Que si se necesita sodio, no se recurre al sodio del hueso para enviarlo al torrente sanguíneo. No así con el calcio, que cuando se necesita calcio, se degrada el hueso para enviar calcio al torrente sanguíneo. Y solo un 5% se encuentra en el líquido intracelular, o sea, dentro de la célula. Si yo me hago un dosaje de sodio en la sangre, un análisis de sangre, ¿qué valores tengo en mi sangre? Va de 135 a 145 miliequivalentes por litro en la sangre. Se utiliza esta unidad que es miliequivalente, así que milinormal sería, porque las concentraciones son pequeñísimas, entonces para que tenga un valor significativo. Entonces, el valor normal del sodio es de 135 a 145 miliequivalentes por litro. Si hay deshidratación con pérdida de sodio, ese valor va a venir inferior a 135. Y si hay hipertensión o acumulación excesiva de sodio porque hay una incapacidad renal para eliminar sodio en un paciente, ¿verdad? Renal, van a tener ustedes un sodio superior a 145 y van a tener que establecer pautas alimentarias para tratar de regular rápidamente este nivel. Bueno, esto es lo que decíamos hace rato, que los depósitos de sodio, que lo que está en el líquido extracelular se puede intercambiar, pero lo que está en el hueso no se puede intercambiar. La diferencia de sodio que hay entre un compartimiento y otro, ya sabemos esto, profesor, lo mantiene una bomba que se llama bomba sodio-potasio ATPasa. No se olviden que gracias a esta bomba en el intestino absorbemos glucosa, absorbemos aminoácidos. Si nos faltara esa bomba, la mutación de esta bomba no es compatible con la vida. Y la verdad de las cosas que raramente, o sea, nunca he escuchado una enfermedad donde hay deficiencia genética en la bomba sodio-potasio ATPase. El sodio y el cloro son los electrolitos más importantes en el líquido extracelular y el potasio en el líquido intracelular. Y estos dos, el equilibrio entre estos dos más el potasio que se encuentra adentro, determina la cantidad de agua que hay en el líquido extracelular. ¿Para qué sirve el sodio en el cuerpo? Para mantener en equilibrio los líquidos, para regular la presión sanguínea, para formar la estructura ósea, para el funcionamiento de músculos y nervios. En la mucosa gástrica es responsable de alcalinizar, ¿verdad? El exceso de ácido clorhídrico, el cloro reacciona con el sodio y forma cloruro de sodio, y de esa forma neutraliza el exceso de ácido clorhídrico. Ya sabemos que participa en la contracción muscular y además regula la cantidad de agua que hay entre los compartimientos en el cuerpo. Y ahora, sumado a eso, se encontró que puede actuar como un segundo mensajero para la provisión de oxígeno en tejidos como el pulmón. ¿En qué alimentos encontramos sodio? Casi todos los alimentos contienen sodio y nosotros no nos percatamos de que si sumamos excesiva cantidad dentro de la alimentación diaria, eso a largo plazo implica un cansancio por parte del riñón que es el responsable de eliminar el exceso de sodio. Entonces, hay ciertos alimentos que tienen un tenor mucho más alto de sodio que lo permitido y hay otros que contienen cantidades racionales. Vamos a ver también en el día de hoy cómo podemos hacer para tratar de disminuir al máximo la ingesta de este electrolito. El sabor a la sal es un hábito adquirido. ¿Qué significa eso?
que si mis padres nunca me hubieran dado sal en mi comida, yo no hubiera sentido la diferencia en el sabor de la comida. No es un valor innato, es adquirido. O sea, si no me hubieran dado azúcar, no hubiera sentido la necesidad del sabor del azúcar. Si no me hubieran dado sal, por eso es que ahora hay una restricción del nivel de sal en los niños para que de tal forma el sabor a sal esté bastante atenuado. Considerando que la hipertensión, al igual que la diabetes, es una de las patologías más frecuentes en nuestro mundo cotidiano. Entonces, algunos alimentos tienen mayor tenor en sal, mientras que otros tienen menor tenor en sal. Los vegetales tienen concentraciones pequeñísimas de sal. El agua potable tiene cloruro de sodio y ya saben que el agua de mar tiene un tenor altísimo, altísimo en sodio y no se lo puede utilizar porque produciría deshidratación, o sea, diarrea. La leche también tiene sal. Todo lo que está envasado tiene sal porque disminuye la actividad agua, eso ustedes ya saben por bromatología, y al disminuir la actividad agua, disminuye el crecimiento bacteriano. Entonces se aumenta la proporción en sal en estos para evitar que se desarrollen microorganismos en su interior y que al final resulten tóxicos. Y los que son hipersalados son los embutidos. Estos son hipersalados y hay algunas estrategias que se puede hacer para atenuar el contenido de sal. Esto es para ver un poquito más de vuelta, que ya hablamos, ¿verdad? Normalmente los alimentos cocinados tienen un alto tenor de sal porque acuérdense que cada componente ya tiene sal y a eso le sumamos otra vez en la cocción. Y al agregarle en el jugo, acuérdense que la sal tiene la capacidad, el cloruro de sodio tiene la capacidad de migrar junto con el agua y va a migrar al interior principalmente de los cereales, entonces va a disminuir la sal en el líquido, pero esto ya va a estar enriquecido. Entonces, ¿qué nosotros hacemos? Como el líquido aparentemente no está salado, agregamos más cantidad de sal todavía. Entonces, una estrategia culinaria es que el agregado de sal sea en el plato del comensal y no en la comida, para evitar una sobreconcentración de sal, tanto en el caldo como en el interior de los cereales. Los peces de agua salada tienen mayor contenido en sal dentro de su interior, porque a diferencia de los de agua dulce, que tienen menor tenor. Entonces necesariamente tenemos que hacer el lavado de esos peces para tratar de disminuir el tenor en sal que contienen en su interior. ¿Qué fuentes de sodio tenemos? Leche, carne, huevo, vegetales solo representan el 10%. La principal forma que ingresa sodio en nuestro alimento es como sal de cocina. Normalmente 5 gramos de sal contiene 2 gramos de sodio en su interior, que es el requerimiento. O sea, no más de 5 gramos al día es el requerimiento de la sal, pero el requerimiento de sodio es solamente 2 gramos por día. Pero ese 5 gramos de sal contiene dentro de su estructura 2 gramos de sodio, que es lo que está estipulado. Para tratar de mantener en equilibrio la presión arterial, el líquido intra y extracelular, la actividad renal y la actividad cardíaca. Esta es una tabla que según el requerimiento, ¿verdad? El requerimiento de sal, fíjense que para el rango de edad para ustedes es, bueno, para todos, ¿verdad? Dentro todavía había sido, es hasta 3,8 gramos por día de sal. Cuanto más disminuyamos este tenor, más protegemos nuestro corazón y nuestro riñón. No se olviden, cuanto menos sal consumimos, estamos aumentando la vida media al riñón y al corazón. Y con ustedes miren lo que dice la Organización Mundial de la Salud.
El consumo de sodio no debe exceder a 2 gramos por día, que equivale a 5 gramos de sal para evitar enfermedades cardiovasculares. Y que se ha encontrado en el mundo que normalmente una persona en condiciones normales consume entre el doble al triple de esta ración recomendada. Y quiero que se fijen un poco en esto, ¿verdad? Que 1 gramo de sodio tiene la capacidad de retener 310 centímetros cúbicos de agua. Quiere decir que por cada gramo de sodio de más que nosotros consumamos en nuestra alimentación, estamos reteniendo este líquido. Eso le cuesta más al corazón enviarlo al riñón, por lo tanto le va a costar más al riñón filtrar y estamos haciendo un sobretrabajo tanto cardíaco como renal. La regulación del sodio, ustedes ya saben, está mediada por la aldosterona, el péptido natriurético atrial, ya sabemos también, y el sistema renina-angiotensina. Yo ya no tengo que decir más, ¿no? Ya sabe todo, ¿verdad? Bueno, muy bien. ¿Cómo se metaboliza el sodio? El 95% ingresa en el intestino y un 5% se pierde por las heces. El responsable de este ingreso es la bomba sodio-potasio-ATPasa, pero el sodio también puede migrar entre esa pequeña ranura que deja una célula y otra en los enterocitos. Y esa pequeña ranura se llama uniones estrechas y el tipo de transporte se llama paracelular porque es paralelo a las células. En la membrana vasolateral también hay bomba. La bomba se encarga de enviar el sodio hacia el torrente sanguíneo y normalmente va acompañado de otro ion como el bicarbonato. Se elimina por la orina, el 90% del total es eliminado por la orina. Hay un control estricto en el cuerpo de la cantidad de sodio. Aproximadamente lo que entra tiene que salir. Quiere decir que si nosotros elevamos nuestro consumo de sodio, el riñón tiene que eliminar ese exceso. Y ahí ya se convierte en un problema, pobrecito. Se elimina por la piel, unos 50 mil equivalentes aproximadamente. Diariamente estamos perdiendo sodio, nosotros no nos estamos dando cuenta porque toda la superficie de la piel respira y eso se llama perspiración insensible. Y esa perspiración insensible, si es que no hace calor o si es que no existe un exceso de sodio en el cuerpo, está prácticamente libre de sodio. Pero cuando aumenta la temperatura y hay un exceso de sodio en el cuerpo, la perspiración insensible puede terminar perdiendo sodio, ¿verdad?, en pequeña proporción. ¿Cuándo perdemos mayor cantidad de sodio? Cuando hay diarrea, cuando hay fiebre porque hay sudoración profusa o cuando hay ejercicio intenso. Cuando hablamos de ejercicio intenso, acá importa mucho la temperatura y también importa mucho el horario de la actividad física. Para evitar deshidrataciones por ejercicio intenso, no se recomienda realizar ningún tipo de actividad física al mediodía. Los horarios para actividad física están reglamentados desde las 5 de la mañana hasta las 9 aproximadamente y desde las 4 de la tarde hasta las 9 de la noche. Esos son los horarios donde las pérdidas de sodio por actividad intensa se reducen al mínimo y de esa manera no hay que reponer tanto electrolito por la deshidratación. Por las heces se pierde una pequeña cantidad de no más de 2.000 equivalentes por día, que era el 5% que no entraba. Esto para ver lo que es una unidad de glomerular, ¿verdad?, que es un nefrón, la unidad estructural del riñón, nosotros ya sabemos. Esta es la cápsula de Bowman, el túbulo contorneado proximal, el asa de Henle, el descendente, el transverso, el ascendente, el túbulo contorneado colector y el distal.
La aldosterona ejerce su actividad en este punto y la angiotensina en el primer fragmento renal. Normalmente en el asa de Henle no hay reabsorción de sodio ni de potasio. El riñón filtra, pero reabsorbe en la totalidad prácticamente, excepto que haya un exceso. Cuando hay exceso, se elimina la totalidad del exceso, pero un 5% tiende a quedar dentro del cuerpo y es lo que se acumula para generar el edema. La regulación es un factor importantísimo para mantener el balance. Acuérdense que si se mantiene ese 5% por 10 años, 20 años, 30 años, eso en un plazo de 20 años el corazón ya empieza a sufrir las consecuencias del aumento del sodio y se llama cardiopatía hipertensiva y a largo plazo funde todo el corazón. Lastimosamente es terrible la cardiopatía hipertensiva, que podría haberse evitado si se controlaran los niveles de sodio de la alimentación. La reabsorción está controlada por las siguientes hormonas. Profesora, con nosotros ya sabemos todo. Repaso. En las paredes de los vasos sanguíneos, principalmente los que van al riñón, hay unos sensores que se llaman vasoreceptores. Cuando disminuye la presión arterial, cuando hay una disminución de la presión, esos vasoreceptores le avisan al riñón. ¿Qué hace el riñón? El riñón produce una enzima que se llama renina. La renina actúa sobre el angiotensinógeno que está en la sangre, hace hidrólisis de un pequeño fragmento y el angiotensinógeno se convierte en angiotensina 1. El pulmón fabrica una enzima que se llama ECA, enzima convertidora de angiotensina, que convierte angiotensina 1 en angiotensina 2. La angiotensina 2 actúa sobre la glándula suprarrenal para secretar aldosterona. La angiotensina y la aldosterona, ambas de manera conjunta, se encargan de reabsorber sodio, cloro y agua y eliminan potasio. Y con eso vuelve a aumentar la presión arterial. Pero la angiotensina 2 también ejerce un efecto vasoconstrictor sobre los vasos periféricos para tratar de ayudarle al corazón para volver a aumentar la presión y evitar que él sufra las consecuencias. Entonces, eso es lo que nosotros ya sabíamos, ¿verdad? Pero ahora le incluimos al efecto de la angiotensina 2. La angiotensina 2 actúa en el túbulo contorneado proximal y también en el intestino proximal. ¿Y qué hace? Promueve la absorción de sodio y agua cuando hay hipotensión. Se une a un receptor de membrana y estimula un intercambiador protón-sodio. El protón sale y entra al sodio, pero este protón es generado en el interior de la célula gracias a una enzima que se llama anhidrasa carbónica. Me voy al dibujo para que ustedes puedan ver. Esta es la cápsula de Bowman. La cápsula de Bowman filtra sodio y bicarbonato. El bicarbonato es una base muy importante para el cuerpo que regula el pH de la sangre. Entonces, difícilmente debe perderse bicarbonato, porque bicarbonato es el que controla el pH, pero el riñón filtra bicarbonato diariamente. El único tema es que el sodio y el bicarbonato se reabsorben en los túbulos renales. El bicarbonato, en la luz de los túbulos, reacciona con un protón para generar ácido carbónico. El ácido carbónico se disocia en agua y en CO2. Todo esto gracias a que acá hay una enzima que se llama anhidrasa carbónica.
El CO2 y el agua pueden volver a entrar sin problema porque son moléculas pequeñas y atraviesan la membrana. Y en la célula AC, anhidrasa carbónica, vuelve a sintetizar ácido carbónico que se disocia en protón y en bicarbonato. Lo que ocurrió acá es que entró el bicarbonato en forma de CO2 y agua, porque como este tiene una carga negativa, no puede atravesar la membrana. ¿Se acuerdan que los fosfatos le van a chutar? Entonces, ingresa bicarbonato porque el bicarbonato va a ser necesario para mantener el pH de la sangre. Pero, ¿qué se generó acá? Un protón. El protón puede bajar el pH de esta célula. Entonces, en la membrana hay un intercambiador protón-sodio. Sale protón, entra sodio y el sodio va a la sangre de manera conjunta con el bicarbonato. O sea, se reabsorbe bicarbonato de sodio en el túbulo proximal y este intercambiador está estimulado por la angiotensina 2. Entonces, la angiotensina estimula la reabsorción de sodio en forma de bicarbonato de sodio. Muy bien. Nos quedamos allí porque tengo 30 segundos y me va a cortar dentro de un ratito. Así que podemos volver a entrar. Dale, profe, entramos sin problema.